Bueno, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Rafael Otazú y empezamos la semana aquí con el curso de lenguaje con una nueva lección, la cual se va a denominar como la comunicación oral. Vamos ahí, chicos. Para empezar esta lección, primero vamos a definir a qué se conoce como la comunicación oral. La comunicación oral me dice que es aquella comunicación que se va a establecer entre dos o más personas usando la lengua y la voz, ¿de acuerdo? Por eso se llama oral. Oral es usar la voz, por ende, a eso vamos a denominar comunicación oral. Ahora, me dice que la comunicación de por sí debe darse como mínimo entre dos personas. Para que exista una comunicación, y acuérdate bien de esto, como mínimo debe existir dos personas. Ahora, me dice que antiguamente básicamente se utilizaba al aire como un medio para que se dé esta comunicación, pero con el avance tecnológico, hoy en día ya utilizamos diferentes medios como es la computadora, un teléfono, las videoconferencias, que hoy en día están de moda por esta situación del coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas formas de comunicación oral. Ahora, dentro de la comunicación oral vamos a conocer nosotros básicamente lo que es el hecho comunicativo. ¿Qué es el hecho comunicativo? El hecho comunicativo se refiere básicamente al acto de decir algo, al acto de comunicar, al acto de pronunciar palabras o emitir un enunciado, ¿de acuerdo? Ese es el hecho comunicativo. Ahora, dentro del hecho comunicativo nosotros debemos tener dos cosas básicamente claras. Lo que es la intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? La intención comunicativa es el propósito. ¿Qué es lo que busco yo al comunicarme? Recuerda, intención es sinónimo de propósito, por ende la intención comunicativa es un propósito por el cual tú te quieres comunicar, argumentar, convencer, informar, narrar, ¿de acuerdo? Son intenciones que tú puedes tener. Ahora, otro aspecto que yo debo tener en cuenta es la competencia comunicativa. ¿Qué es ser competente? Ser competente es ser capacitado, ser capaz. La competencia comunicativa se refiere a la capacidad entonces de poder comunicarme en todo tipo de comunicación, en todo tipo de medio que me encuentre de una forma correcta. ¿De acuerdo? Que yo me pueda comunicar adecuadamente. Al ser una competencia, esta competencia se desarrolla a través de toda nuestra vida. Nosotros comenzamos desde niños a desarrollar esta competencia y la vamos desarrollando a través de toda nuestra vida, conforme vas ganando experiencia. Al inicio no puedes comunicarte adecuadamente, conforme vas creciendo, conforme vas practicando, esta competencia comunicativa se va a volver más perfecta, por así decirlo, ¿de acuerdo? Se va a perfeccionar poco a poco. Ahora, otro aspecto que debemos tener en cuenta en la comunicación son los famosos elementos de la comunicación. Dentro de los elementos de la comunicación nosotros vamos a encontrar, me dice, al emisor. El emisor sencillamente es el que es quien cree el mensaje, el ser que cree el mensaje. A este emisor también se le va a conocer con el nombre de codificador. ¿Por qué es codificador? Porque codifica, porque utiliza un código para crear el mensaje, ¿de acuerdo? Ahora, a diferencia del emisor va a estar, me dice, el receptor. El receptor es el famoso decodificador. ¿Por qué se llama decodificador? Porque este ser va a recibir el mensaje y de cierta manera lo va a tener que interpretar, lo va a tener que descifrar. ¿De acuerdo? Va a descifrar lo que ha querido decir el emisor, por eso se llama decodificador. Ahora, luego tenemos, me dice como siguiente elemento de la comunicación lo que es el mensaje, que es la información que se va a transmitir o la información que se transmite. Luego me dice que tenemos lo que es el código. El código es un sistema de signos, ¿de acuerdo? Sistema de signos usados para crear un mensaje. Estos signos pueden ser de distinta índole, de distinto tipo. Pueden ser en primer lugar códigos verbales, ¿de acuerdo? Código verbal es sencillamente aquel código que utiliza una lengua. Al momento en el que hablas, tu código es un código verbal porque estás usando una lengua. Tengo hambre, he usado el castellano, es una lengua, es un código verbal. A diferencia del código verbal está el código no verbal, que en este caso este código no utiliza una lengua, puede usar los colores, los gestos, los sonidos, los iconos, utiliza otros elementos que no tengan nada que ver con la lengua, ¿de acuerdo? Es el código que se utiliza para crear el mensaje. Ahora, el canal. El canal sencillamente me dice que es el medio físico por donde viaja el mensaje. Cuando tú creas un mensaje, este mensaje tiene que viajar por algo para poder llegar al receptor. Y es así que vamos a encontrar dos tipos de canales. Vamos a encontrar lo que es un canal directo
y vamos a encontrar lo que es un canal indirecto. Profesor, ¿cuál es la diferencia? El canal directo me dice que es un canal natural, un medio que no ha sido creado por el hombre, sino que existe de por sí. El canal directo más común que encontramos dentro de la comunicación es el aire. ¿Por qué? Porque es un elemento que en cada momento lo estamos usando al momento de hablar, por ejemplo. Cuando tú hablas frente a una persona, cuando están cara a cara, cuando tú estás hablando, tus ondas sonoras, ¿por dónde viajan? Por el aire. Es el medio natural, ¿de acuerdo? Y es el medio más utilizado para la comunicación. Ahora, el canal indirecto. ¿Cuál va a ser un canal indirecto? Todos los medios artificiales o aquellos medios que han sido creados por el hombre. Por ejemplo, en estos momentos que tú estás a través de tu celular, de tu computadora, es un medio artificial. Es un canal indirecto, porque si no tuvieras tu computadora, ¿podrías escuchar el mensaje? No, no lo podrías ver el mensaje. Entonces es un medio artificial. Un papel, digamos, tu enamorado te manda una cartita, es un medio artificial, ¿de acuerdo? Es un medio creado por el hombre. Entonces, igual podría ser un periódico, una radio, una televisión. Son ejemplos de canales indirectos. Ahora, dentro de los canales directos, te había mencionado al aire. También en algunos casos puede ser el tacto. Cuando recibes una caricia, puede ser un canal directo, porque no ha sido creado por el hombre, o sea, no es algo artificial, es algo natural. Entonces, igual la vista podría ser en un momento, cuando te mandan un beso volado, por ejemplo, un beso volado, ¿cómo lo percibes? A través de la vista, es un canal natural, ¿de acuerdo? Entonces, es la diferencia entre canal natural o directo y canal indirecto o artificial, ¿de acuerdo? Luego tenemos, nosotros me dice el contexto. El contexto son las circunstancias que rodean al hecho comunicativo. Este contexto está relacionado con el medio, el espacio y el tiempo. ¿Dónde se está desarrollando? ¿En qué momento? ¿Cuándo se está desarrollando la situación comunicativa? Por ejemplo, en estos momentos, ¿estamos en una situación comunicativa? Sí. ¿Quién es el emisor? Yo, sí o no. Yo estoy hablando, tú estás escuchando. Si tú estás escuchando, tú serías el receptor. El mensaje, ¿cuál es el mensaje? El tema, pues la comunicación oral. El código, si estoy hablando, si estás leyendo, ¿qué código es? Es un código verbal, ¿de acuerdo? Es un código verbal. Ahora, el canal, ¿qué canal estamos usando? El canal es un canal indirecto, porque estás a través de tu celular, a través de tu computadora, ¿de acuerdo? Si estaríamos en el colegio y tú estarías sentadito ahí y yo estaría en la pizarra, sería un canal directo, porque no hay un intermediario, solo estamos tú y yo, como quien dice, estamos viéndonos las caras. Pero en este caso, al estar lejos, no nos vemos las caras, no estamos en el mismo tiempo, nada, entonces es un canal indirecto. Y el contexto, el espacio y el tiempo, ¿cuándo es? Pues el lunes, ¿no? El lunes, por ejemplo. El contexto es el lunes a tal hora, que es de la hora del lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejemplo de análisis de la comunicación, de una situación comunicativa, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la comunicación me dice que así como hay unos elementos de la comunicación, va a haber dificultades que van a surgir para que se desarrolle correctamente la comunicación. En primer lugar, una de las dificultades que vamos a encontrar en el proceso de la comunicación, me dice, son las barreras personales. Esas barreras personales son aquellas barreras psicológicas que afectan tanto al emisor y al receptor. Esto impide que se desarrolle correctamente la comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú estás preocupado de algo, pucha, no veo a mi flaco hace 2 meses, ¿qué estará haciendo? Seguro está conversando con otra. Tú estás pensando en esa situación de tu flaco y no estás prestando atención a la clase. Por ende, al estar preocupado, tu mente está pensando otras cosas. Es una barrera psicológica, ¿de acuerdo? Es una barrera psicológica y eso impide que comprendas adecuadamente la comunicación. Esa es una barrera personal. A diferencia de la barrera personal, va a estar la barrera semántica. Las barreras semánticas me dicen que se refieren a las dificultades para entender significados. Imagínate si yo utilizo palabras desconocidas, ¿tú lo vas a entender? No, profe, no voy a entender, imposible. Entonces, eso es una barrera semántica. Cuando el emisor utiliza palabras desconocidas,
un vocabulario desconocido para el receptor. Eso va a ser una barrera semántica, un impedimento para la correcta comunicación. Luego me dice que vamos a encontrar otro tipo de barrera, que son las barreras físicas. Las barreras físicas se refieren a las barreras propias del lugar donde se está desarrollando la comunicación. Por ejemplo, en estos momentos hay un apagón. Se apagó la computadora. Es una barrera física, son los impedimentos donde se desarrolla. Es una barrera física. Se malogra tu computadora, se apaga el monitor, es una barrera física. Te impide comprender la comunicación adecuadamente. Igual cuando estás, digamos, en el carro o cuando ibas en la combi, ¿no? Tiempos aquellos cuando ibas en la combi y el chofer ponía una bulla demasiada estridente. Tú comprendes lo que estaba hablando tu compañero, cada vez está viendo con tu compañero, ¿lo entendías? No lo entendías. ¿Qué dices? ¿Cómo dices? Ah, no entiendes. Igual cuando, digamos, estás por la calle y pasa un carro tocando el claxon, no escuchaste. Son barreras físicas, te impiden una correcta comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dificultades dentro de la comunicación. Ahora bien, vamos a pasar a hacer los tipos de comunicación. Vamos a encontrar una clasificación un poco densa, bastante extensa acerca de los tipos de comunicación que podemos conocer. En primer lugar, me dice, la primera clasificación de la comunicación es por el tipo de participación entre el emisor y el receptor, o por la participación del emisor y el receptor. Por la participación del emisor y el receptor vamos a encontrar tres tipos de comunicación. En primer lugar tenemos la comunicación unidireccional. ¿Por qué se va a llamar unidireccional? Porque sencillamente un emisor se dirige a un conjunto de receptores y estos no pueden cambiar de función. ¿Qué quiere decir? Que el emisor siempre va a ser emisor y el receptor o receptores siempre van a ser receptores. Por ejemplo, en estos momentos es una comunicación unidireccional, porque yo estoy hablando y yo nomás voy a ser el emisor y ustedes al escuchar son los receptores. No se está dando la posibilidad de un intercambio, entonces es una comunicación unidireccional. A diferencia de la unidireccional está la bidireccional. En el caso de la bidireccional es cuando un emisor y un receptor intercambian funciones. Por ejemplo, cuando tú llamas a tu flaco o a tu flaca, están hablando por celular. En un momento tú eres el emisor y ella o él es el receptor. En otro momento ella o él es el emisor y tú te vuelves receptor. Están intercambiando funciones. Ahora, la multidireccional. Esta multidireccional se da cuando hay, por ejemplo, una mesa redonda, en la cual hay un conjunto de personas que cambian de funciones en todo momento, que en un momento son emisores, otro momento son receptores, en otro momento se vuelven de nuevo emisores, en otro momento se vuelven receptores. En una conferencia, por ejemplo, en la cual hay un conjunto de personas que están hablando a la vez, o un momento habla uno, en un momento habla otro, es un ejemplo de comunicación multidireccional, porque los emisores cambian a receptores, los receptores a emisores, y son varios, son bastantes, ¿de acuerdo? Entonces a eso se llama multidireccional. Acuérdate, bidireccional y multidireccional. Ahora, la segunda clasificación me dices por el tipo de mensaje. Por el tipo de mensaje encontramos dos tipos de comunicación. En primer lugar, la comunicación privada. En este caso me dice que el receptor es limitado y conocido por el emisor. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Es como, por ejemplo, cuando tú llamas a tu amigo. Tú llamas a tu amigo, tú lo conoces a tu amigo, tú sabes con quién estás hablando. O cuando tú hablas en tu grupo de chat con tus amigos del salón, tú sabes con quiénes estás hablando. Es una comunicación privada, porque los receptores son conocidos, ¿de acuerdo? Los receptores, los emisores son conocidos. Es una comunicación privada. A diferencia de esto está la comunicación pública, ¿de acuerdo? Que en este caso son receptores ilimitados y desconocidos por el emisor. Por ejemplo, cuando tú entras al Facebook y entras a algún grupo de, no sé, si te gustan los grupos coreanos, hay 1 millón de personas en ese grupo unidos y tú publicas algo. Tú conoces al 1 millón de personas, tú no los conoces. Por ende, es una comunicación pública. ¿Por qué? Porque tú no conoces la cantidad de receptores que van a ver tu mensaje, ni los conoces en persona siquiera.
¿de acuerdo? Por eso se llama pública. Ahora, otro tipo de comunicación, por la ubicación del receptor. Por la ubicación del receptor vamos a encontrar, me dice, la comunicación directa. La comunicación directa es cuando los interlocutores, o sea, emisor y receptor, están cara a cara en el mismo lugar. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, estábamos cara a cara, era una comunicación directa, nos mirábamos las caras, ahí estamos en el mismo lugar y espacio-tiempo, ¿de acuerdo? En cambio, a diferencia de la directa, está la indirecta, que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Los interlocutores están separados en espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque este video yo lo estoy grabando con anterioridad. Tú lo estás recibiendo a posterioridad y lo estás recibiendo en diferente lugar. Yo estoy en mi casa, tú estás en tu casa, estamos separados, ¿de acuerdo? No estamos en el mismo lugar, por ende es una comunicación indirecta. Este es un ejemplo de comunicación indirecta, por ejemplo, a través de este video. Ahora, por el tipo de emisor. Por el tipo de emisor encontramos, me dice, la comunicación de difusión. En este caso, la comunicación de difusión se refiere a que un emisor es reconocido y es una persona. Por ejemplo, en un noticiero, cuando ves el noticiero de tal canal, tú conoces al emisor, es reconocido. Es el periodista tal, es reconocido, es una persona. Ahora, el de medios o masas. En este caso me dice que el emisor es una institución u organismo. Acá nos referimos sobre todo a los comerciales, ¿de acuerdo? Los comerciales son un ejemplo de comunicación de medio o masas. Los comerciales están diseñados por una institución, alguna empresa. Entonces es una comunicación de medio o masas, ¿de acuerdo? En la de difusión es un solo emisor y es una persona. Puede ser un reportero, puede ser un conductor, etc. Pero en el de medio masas, sobre todo son los comerciales, aquellas propagandas que se hacen como instituciones, como puede ser, digamos, Coca-Cola, Pepsi, Pizza Hut, Bembos, etc. ¿De acuerdo? Todas esas empresas que hacen comerciales son comunicaciones de medio o masas, ¿de acuerdo? Ahora, por el tipo de código. Por el tipo de código igual vamos a encontrar dos tipos de comunicación. La lingüística, que se refiere a la que utiliza una lengua lingüística. Comunicación lingüística usa una lengua lingüística, lengua, ¿de acuerdo? Usa una lengua. Y la no lingüística no utiliza una lengua, ¿de acuerdo? Esos son los tipos de comunicación, ¿de acuerdo, chicos? Ahora bien, vamos a pasar ahora a la parte final de la lección y vamos a hacer una práctica. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una práctica. Algo así yo te estoy tomando en tu práctica de PDF, la cual vas a tener que resolver. Me dice, analiza las siguientes situaciones comunicativas. Te ponemos la situación comunicativa. En el Parque de la Llama, Mijael le dio una rosa a Jacqueline en señal de su sincero cariño. Mira, acá tenemos una situación comunicativa. ¿Quién va a ser el emisor? Ah, ya, profe, el emisor va a ser Mijael, ¿no? Mijael es el emisor. Receptor, Jacqueline, ¿no? Jacqueline recibió, entonces ella es la receptora. El mensaje, le ha dado una rosa, es cierto, le da una rosa, pero en señal de su sincero cariño. El mensaje es su sincero cariño, ¿no? Que le tiene cariño a Jacqueline. Ahora, el código, ¿ha usado las palabras? No, acá te dice Miguel le dio una rosa. Es un gesto, entonces es un código no verbal. El canal, ya que ni está mirando esa rosa, entonces es un canal directo, ¿de acuerdo? Porque no hay nada que interfiere en eso, es un canal directo, no ha sido creado por el hombre. El contexto, ¿dónde ocurren los hechos? Ya en el Parque de la Llama. Entonces, ese es un ejemplo de análisis que tú vas a tener que hacer en las situaciones comunicativas que yo te planteé en la práctica, ¿de acuerdo? Ahora, me dice, clasifica la siguiente situación según las clases de comunicación trabajadas en clase, ¿de acuerdo? Vamos a clasificar bajo los 5 criterios. En primer lugar, me dice, un conductor de TV dice las noticias. ¿Qué tipo de comunicaciones van a ser estas? En primer lugar, será uni, bi y multi. Si es un conductor de TV, él no cambia, entonces sería unidireccional, ¿de acuerdo? Luego vamos a decir que es una comunicación
pública, porque no se conoce a la cantidad de receptores. Son desconocidos la cantidad de receptores. Es una comunicación indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque están separados, no están en el mismo lugar. El locutor, el conductor está en la televisión, está en el canal y tú estás en tu casa, por ejemplo. Ahora, de medio, ¿por qué es de medio? Porque tú conoces al emisor, lo estás viendo al emisor, entonces es una comunicación de medio. Y si está diciendo las noticias, es una comunicación lingüística. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de cómo yo te voy a pedir que clasifiques la comunicación y cómo vas a tener que analizar las situaciones comunicativas dentro de la práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, esa ha sido la lección del día de hoy. Espero que haya quedado clara. Ya sabes que debes descargar la práctica, imprimirla, resolverla y pegarle en tu cuadernito. O bien copiarla, ¿de acuerdo? No es muy grande la práctica, así que no va a haber problema. Les habla el profesor Rafael Otazú. Cualquier cosa, estoy en WhatsApp. Ya saben que pueden ubicarme a través de ahí. Cualquier duda que tengan. Nos vemos.